Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, que es un programa con tintes internacionales, tiene que ver con historia. Yo le pedí hoy al doctor Constantino Urcullo que nos acompañara. Esta historia que voy a contar la he contado 3 veces últimamente, pero es que realmente me impresiona, será la última vez que la cuente, que cuando un día de esos que yo estaba estudiando estudios sociales con mi hijo mayor, me decía, papi, qué chiva debió haber sido vivir, yo estaba en la escuela, la época de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética. Y yo le dije, mira, sí, es muy chiva y fue muy chiva, lo que pasa es que hasta tiempo después uno empieza a determinar la importancia de los hechos históricos que ve en tiempo real. Tal vez cuando uno está muy pegado a los hechos, muy recientes, no ve la importancia histórica de esos hechos. Ya cuando estaba en el cole, en la universidad y ahora, hay una figura preponderante que ha sido noticia la última semana, lamentablemente por su fallecimiento, y es Mikhail Gorbachev, venerado en Occidente como quien puso fin a la Guerra Fría, Premio Nobel de la Paz, que impulsó reformas en la Unión Soviética, la perestroika y la glasnost, que generaron el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y denostado y despreciado de alguna forma durante los últimos años en Rusia. Se despidió el fin de semana, sus restos sin funeral de Estado, sin la presencia de jefes de Estado y sin la presencia, por supuesto, del presidente ruso, Vladimir Putin. De esto quería conversar hoy con don Constantino. Don Constantino, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Randall. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué cosa más loca, ¿verdad? La historia. Pues, todos sabemos quién es Mikhail Gorbachev. Occidente lo venera de alguna manera. Rusia lo desprecia, don Constantino. Bueno, Rusia... ¿Le parece muy fuerte o le parece muy fuerte que yo diga lo desprecia? Porque yo le vi la cara ahorita. No, las dos cosas. Es decir, venera y desprecia. Me parece que son buenos periodísticamente, pero ya a la hora de entrar al análisis de la realidad hay que hacer muchos matices, casualmente, sobre uno y lo otro. Particularmente con relación al desprecio ruso, porque es muy difícil en estos momentos juzgar qué es lo que está pasando internamente en Rusia, porque, bueno, ahí lo que hay es una dictadura de un autócrata que se llama Vladimir Putin, y ese autócrata no deja que nada se exprese. Y entonces, cuando vino el derrumbe de la Unión Soviética, muy poca gente pudo anticiparlo. Yo lo único que recuerdo fue una profesora de ciencias políticas en París que se llamaba Hélène Carrère d'Ancos. Estoy hoy día en la Academia Francesa, y Hélène Carrère d'Ancos escribió un libro que se llamaba El Imperio Estallado. Y todo el mundo decía, bueno, esta señora está loca, ¿verdad? Porque lo que ella era que vaticinaba el fin de la Unión Soviética. Como unos 6, 7 años después, yo tengo por ahí el libro y lo leí con gran fruición, diría, y de ese libro, la gran tesis de ella era que la Unión Soviética estaba compuesta por muchas nacionalidades y etnias diferentes, y que en algún momento eso iba a explotar. Y bueno, explotó. ¿Qué sabemos de lo que está aconteciendo internamente en la Unión Soviética? En Rusia, perdón, muy poco, porque está prohibido decir que lo que hay en Ucrania es una guerra. Está prohibido decir, y lo que se utiliza es la expresión que acuñó Vladimir Putin, que dice que es una operación militar especial.
es mistificar lo que está ocurriendo. Entonces yo pienso que y hubo algunas manifestaciones en contra de la guerra en su momento al inicio, y yo creo que el malestar de muchos con la guerra será importante en este momento, pero no se ve porque si usted dice, si a usted, Randall, que estuviera trabajando en Novaya Gazeta, que era el periódico de oposición hasta hace un tiempo, se le ocurriera decir que en Ucrania hay una guerra, ya lo tendrían engavetado, puesto en prisión por los próximos 15 años. Entonces, uno realmente no sabe si es tal el desprecio, pero sí es cierto una parte de eso. Por eso hay que hacer el matiz. Y el matiz es de que la parte de la perestroika, de la reestructuración económica que promovió Gorbachev, creó un caos económico, creó escasez, creó toda una serie de problemas en Rusia, y la gente que se había hecho grandes ilusiones con el nuevo líder del Partido Comunista de la Unión Soviética en aquel entonces, le retiró el apoyo, tanto que cuando hubo elecciones en el 96, lo que sacó Gorbachev fue el 0,5%, o sea, que su obra no era apreciada en Rusia. Pero yo creo que con el tiempo y la historia y la distancia con respecto a los acontecimientos, va a haber una reevaluación de Vladimir Gorbachev en Rusia. Claro, pero justamente vamos a ver. Yo dije despreciado por Rusia, pensando en los matices. Yo creo que es despreciado por el gobierno ruso. Uh-huh. Lo insisto y lo mantengo. Lo que me parece interesante es el matiz que hace don Constantino. Sí, no sé qué opina el pueblo ruso respecto a la figura de Mikhail Gorbachev. Lo que pasa es que le agradecería a don Constantino si hacemos un poco de historia, porque Gorbachev llega en el 89. 85. Sí. Okay. Gorbachev llega en el 85, cuando ya la URSS venía de capa caída uh-huh. económicamente. O sea, es decir, juzgarlo desde el punto de vista, digamos, de Putin, por decir que impulsó que se deshiciera, bueno, realmente ya estaba deshecho. Simplemente dio el único paso que venía a dar. Entonces, quisiera retrotraerme al momento en que Gorbachev queda líder del Partido Comunista y, por supuesto, líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en ese 85, porque la cosa ya estaba fea, no era que venía bien y él lo echó a perder desde el punto de vista de los rusos hoy, del gobierno ruso hoy, don Constantino. Bueno, pensando en su hijo, hay que ir también un poco atrás en la historia. Es decir, la revolución rusa inaugura un periodo de esperanza, pero también inaugura un periodo de represión, que es el estalinismo. El estalinismo, en cierto sentido, dura hasta 1953, pero después de grandes represiones, purgas. Yo estoy escribiendo un artículo y me encontré una cita importantísima. De todos los miembros del Politburó del bolcheviques, el único que quedó fue Stalin, Kamenev, Bukharin, todos fueron purgados en los procesos de Moscú y desde antes, desde el 33, y finalmente el último que quedaba, Trotsky, lo asesinaron en Rusia, un tipo cercano a los organismos de seguridad del régimen soviético. Lo asesinaron en México, ¿no? En México, sí, lo asesinaron en México. Yo estuve hace un tiempo en la casa donde vivía, y hay un libro famoso de Leonardo Padura, el escritor cubano, que se llama El hombre que amaba a los perros. Interesantísimo personaje, pero bueno, lo asesinan en México, asesina Stalin a todo el Politburó y se queda él con el poder. Pero Stalin muere en el 53. Y entonces ahí hay una transición leve, creo que el que lo sigue es Bulganin, y sí, finalmente llega al poder Nikita Khrushchev, que en el 56, en un reporte secreto al Comité Central del Partido Comunista, denuncia los crímenes de Stalin. Y empieza una lucha interna en Rusia, en la Unión Soviética de aquel entonces, en torno a la discusión sobre el estalinismo y sus crímenes. Finalmente, Khrushchev pasa
por la cuestión de la crisis de los misiles en Cuba en el 62, y la vieja guardia comunista lo destrona en el año 64, y es sucedido por una serie de miembros del Partido Comunista, ya hombres de una cierta edad, es decir, que eran la clase política comunista, pero que estaban fuera de sintonía con lo que estaba pasando en la Unión Soviética. ¿Qué estaba pasando en la Unión Soviética? Que había escasez, que la industrialización forzosa de Stalin no funcionó, que Stalin destrozó la agricultura, que no había satisfacción de las necesidades básicas. Y bueno, estos viejitos que estaban ahí en la cúpula de la Unión Soviética ven en Gorbachev, que era un comunista devoto, había hecho toda la carrera en el Partido Comunista, ven en él la posibilidad de algún tipo de reforma que les permita seguir con la dominación y el control de la sociedad soviética de aquel entonces. Bueno, y lo ascienden a los 54 años, un hombre muy joven, y la edad promedio de la dirección comunista en ese entonces era de 70 años. Entonces, este es un hombre que se veía que iba a durar mucho, que era comunista, había probado su adhesión al Partido Comunista en la región de donde él venía, del sur de Rusia, de Stavropol, era hijo de una familia de campesinos, y bueno, resulta que Gorbachev llega y era un comunista convencido. Él lo que llegó a la conclusión era que había que borrar el estalinismo, seguir con el comunismo, pero una versión, digamos, modernizada en lo económico y más democrática en lo político y no represiva en lo político. Entonces empieza esos dos grandes procesos, que es la perestroika, la reestructuración económica, introducción de mecanismos de mercado, por ejemplo, descentralización de las empresas estatales, y el glasnost, abrirse a la crítica política y cultural, aceptar revistas y periódicos no oficialistas. Entonces, esa es la revolución que aporta Vladimir Gorbachev. Mijaíl, estoy pensando en Lenin. Es la revolución que introduce Mijaíl Gorbachev, y sin embargo no logra cristalizar adecuadamente la reforma económica, y la apertura política sirve no solo para criticar al viejo régimen, sino para criticar los errores que comete Gorbachev en el camino. Entonces, llegamos a un momento en que con la caída del muro de Berlín en el 1989, se producen dos cosas importantes. Uno, hay un sector de Rusia que es un sector extremadamente nacionalista, y lo son porque es un imperio que tiene 3 siglos, viene desde la época de Iván el Terrible, Pedro el Grande, Catalina la Grande. El imperio zarista antecede como imperio al imperio soviético. Entonces el nacionalismo es una fuerza que ayudó a vencer a los nazis cuando invadieron la Unión Soviética y Rusia. Stalin, en vez de insistir sobre el comunismo, insistió en que defendamos a nuestra madre Rusia, y la defendieron exitosamente, y como buenos guerreros otra vez llegaron hasta el centro de Europa prácticamente, ¿verdad? Ya cuando Napoleón habían llegado hasta París, y el zar Alejandro VI le pasó revista a 200,000 soldados rusos en el Palacio de Versalles. Lo volvieron a hacer, llegaron hasta Berlín, ¿verdad? Entonces, el tema ahí importante es de que el nacionalismo ruso es lo que está detrás de esa famosa frase de Vladimir Putin, cuando dice que la caída del imperio soviético, no del imperio, la caída de la Unión Soviética es la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX. Yo obviamente no concuerdo con ello. A mí me parece que la caída de ese imperio, que era una prisión de los pueblos, prácticamente es uno de los progresos políticos más importantes del siglo XX, porque desapareció un imperio totalitario.
A mí me llama mucho la atención. Bueno, déjeme saludar primero a la gente que nos reporta sintonía, a Eric Vargas, que lo está haciendo a través de Facebook, a Álvaro Agüero, que nos saluda desde Ciudad Colón, a Leo Parra, a Mauricio Mata, a Lupe Monge, que dice que está lloviendo mucho, a Gustavo Martín Fernández, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Febe Cruz, que nos está escuchando ahí. Abrazo, Febe. Saludos. Alfonso Lazo, Gonzalo Luna, que dice que todos los días nos escucha en carretera, Adriana Rivero, que dice que es que yo solo doy calificativos sensacionalistas, a Carlos Muñoz, que nos saluda en Washington, a Giovanni Murillo, a Daniel Villalta, a Rafael Torres, Humberto Zúñiga, Milton Marín en Cartago, Abner Collado. Gracias a todos por estar con nosotros. Le decía que, vamos a ver, hay dos reformas importantes que genera Mikhail Gorbachev, la perestroika y glasnost. Es más famosa la perestroika. Creo que es que suena más chiva. Digo, lo voy a decir sinceramente. En efectos de comunicación suena perestroika, suena reforma económica. Pero yo tengo la impresión de que lo que pesa más en la caída de la Unión Soviética es la glasnost, que tiene que ver con la apertura, la transparencia, digamos, a la crítica política, pero además un tema fundamental. El Partido Comunista Soviético era el único partido de la Unión Soviética. Y la glasnost permite la existencia de otros partidos políticos y de alguna manera la autodeterminación de los pueblos que están bajo la cortina soviética, como Rumanía, Hungría, Ucrania, por ejemplo, y esto genera, digamos, creo que pesa mucho más la glasnost para el desmembramiento de la Unión Soviética, don Constantino. Sí, yo diría que ahí hay tres ejes. Glasnost y perestroika son básicamente los dos ejes que tienen que ver con la política interna de la Unión Soviética. Hacia afuera, lo que está ocurriendo tiene una proyección, pero básicamente en una intensa actividad diplomática de Mikhail Gorbachev. Es una actividad diplomática que es variadísima. Conversaciones con los Estados Unidos para el desarme y el control de armas. Inclusive restablece las relaciones diplomáticas con el Vaticano que se habían roto en 1923 al día siguiente en términos históricos muy breves, de la revolución bolchevique. Además, Gorbachev va a tomar una decisión fundamental. Cuando los estados que estaban dentro de la órbita soviética, pero que no eran repúblicas soviéticas, me refiero a los Hungría, Checoslovaquia, Alemania del Este, Rumanía, empiezan a oscilar y a buscar la independencia y la autodeterminación porque estaban bajo el yugo del ejército soviético, que en cualquier momento podía hacer lo que hizo en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968. En este último caso, un comunista convencido como Alexander Dubček, que lo que quería era instaurar un socialismo con rostro humano, se ve obligado a retroceder porque invaden los tanques rusos, como invadieron ahora en Ucrania, y acabaron con el experimento de un socialismo con rostro humano que se decía en aquel entonces. Además de la distensión con los Estados Unidos, después Gorbachev va a propiciar la reunificación de Alemania bajo el control o la égida, pongámoslo más bien así, de la República Federal Alemana, y se da la reunificación donde tiene un acuerdo tremendo con el canciller de aquel entonces, Helmut Kohl. Entonces, Gorbachev se da cuenta de que no es posible seguir manteniendo el control sobre el este de Europa, que lo había logrado como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, ahí también se le separan, y no se opone, ni opone a la fuerza, 15 repúblicas, que estas sí eran repúblicas soviéticas, eran parte de la Unión Soviética. Cito, Bielorrusia, Ucrania, y las repúblicas del Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán
y repúblicas tan importantes en Asia Central como Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán. 15 repúblicas se van y declaran en 1991 Ucrania su independencia, lo cual es aceptado por Gorbachev en ese momento. Entonces, ¿qué decir de esto? Que esto nos dice, en términos de ciencia política, la enorme conexión que existe entre la política interna y la política externa. No hay política interna que no tenga reflejos en la política internacional y viceversa. Hay elementos de la política internacional que se reflejan en la política interna. Entonces, el perder 15 repúblicas, perder todas esas poblaciones, dejar rusos en esas, creo que al día de hoy en esas exrepúblicas soviéticas hay cerca de 25 o 23 millones de rusos. Entonces, dejar esas poblaciones implica para un país que está orgulloso de ser la segunda superpotencia del mundo, es un golpe al orgullo muy grueso, muy grueso. Y eso va a quedar, y eso es lo que ha estado explotando Vladimir Putin, que lo que quiere es restaurar de nuevo ese imperio, de nuevo, bajo otras formas, pero porque ya no hay comunismo, digamos, y ese es el otro gran golpe que le asesta Mikhail Gorbachev a la ideología del imperio soviético, y es de que se acaba el comunismo. Partido único ya no va a haber, porque hay posibilidad de otros partidos y hay elecciones en el 90, y economía centralmente planificada tampoco, porque se abre a las fuerzas del mercado con un éxito relativo, porque no se reorganiza la economía de la noche a la mañana tan fácilmente. Claro, por eso es que yo le decía, pero bueno, tal vez, evidentemente yo no sé tanto como don Constantino, que a veces yo percibo o tiendo a pensar que simplemente a Gorbachev le tocó liderar el fin que era más grande que él. Uh-huh. O sea, es decir, simplemente fue víctima de las circunstancias, por decirlo de alguna forma. No podía hacer ninguna otra cosa que liderar un proceso que no podía detener, y que era justamente, digamos, el colapso del comunismo como lo entendía la Unión Soviética y como lo entendía, por ejemplo, Alemania del Este. Es que ya había caído el muro de Berlín. Finalmente, en términos simbólicos y prácticos, hay un final de la Guerra Fría con un clarísimo ganador hegemónico, don Constantino. Lo que pasa es que le tocó al ser presidente presidente soviético en ese momento. Y es es el último presidente soviético y el primer presidente ruso. Claro. Ahora, usted lleva razón en esto. A él lo que le tocó fue presidir sobre la disolución de ese imperio y acelerar como consecuencia de sus acciones ese proceso de colapso de un imperio que ya venía enfermo. Ese es un imperio que venía renqueando, y bueno, él toma esas decisiones, y esas son decisiones que probablemente él no estaba pensando. Uno lee sobre esto y él no estaba pensando en disolver el imperio, pero toma esas decisiones, y esas decisiones ya tienen una fuerza propia, ¿verdad? Ajá. Y la consecuencia es que esa fuerza es la que termina de disolver el imperio. ¿Y quién está al mando en ese momento de disolución del imperio? Mikhail Gorbachev. Ese es el tema. Sí, y es un tema muy interesante. De hecho, efectivamente había logrado establecer, digamos, un descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos. Hay una foto famosa que no recuerdo si es del 85 o del 86, la vi un día de estos, una foto donde está Mikhail Gorbachev con Ronald Reagan y con George Bush, que era el vicepresidente de Ronald Reagan, en Nueva York. Le estaba mostrando así, señalándole, creo que es la Estatua de la Libertad, no estoy seguro de la foto, pero digo, esa foto dice un montón de cosas de finales de los 80s. Claro. Y inclusive dice algo, recuérdese de una cosa que ocurrió, de un hecho. Reagan visita Berlín y da un discurso frente al muro de Berlín y le dice: señor Gorbachev, derribe ese muro de una vez. Entonces, y los dos hombres se encuentran después en Ginebra, donde empiezan a hablar de control de armas, desarmes,
y luego tienen un encuentro en Reykjavik, en Islandia, donde también siguen en ese proceso. Hay la firma de un tratado que se llama START, que es para la limitación de armas estratégicas, y también se firman acuerdos en torno a la cuestión de los misiles de alcance intermedio, que recientemente, primero, Trump se retiró y luego argumentando que Putin no estaba observando ese tratado que lo que regula es las armas que tienen alcance entre 500 y 5,000 kilómetros. Y después Putin se retira. Y eso lo que deja es un espacio muy jodido, para usar esa expresión, para donde no hay regulación de esas armas de alcance intermedio que igual se podrían aplicar desde Moscú hasta Europa o de Europa hasta Moscú. Entonces, eso crea una cierta incertidumbre en el panorama estratégico militar que en aquel entonces se regularon también los armamentos nucleares estratégicos. Un acercamiento, porque además el tema, Randall, es muy importante. La pobreza de la economía soviética en aquel entonces, Reagan lo que hace es forzar una serie de iniciativas militares que obligan a los soviéticos a desarrollar más su aparato militar, pero no hay aparato militar que se pueda desarrollar sin una economía sólida, y no tenían una economía sólida y tienen que tirar la toalla. Eso es lo que hizo Gorbachev. Sí, tiró la toalla, pero la toalla venía de caída. Y después, un día esto leí una frase, pero lo que pasa es que no me acuerdo dónde la leí, que decía que lo peor que le pasó a la memoria de Gorbachev es Boris Yeltsin, porque pasan dos cosas, ¿verdad? Digamos, insisto en esta idea, a Gorbachev le toca ponerle fin, con reformas en las que él no estaba pensando, ponerle fin al imperio soviético. Pero después viene un presidente que, para propios y extraños, es desastroso en los primeros años de vida rusa, que es Boris Yeltsin, al que le toca implementar, digamos, lo que dejó el legado de Gorbachev, don Constantino. Sí, le toca vivir las consecuencias de la reestructuración económica que producen toda una serie de problemas internos de abastecimiento, de producción en Rusia, de escasez. La gente dice, bueno, estábamos esperando que esto iba a ser mejor y de pronto nos encontramos que la reorganización de la economía no produce eso. Y además, viendo desde nuestra perspectiva, la privatización de las empresas estatales, la privatización de la economía soviética, ¿qué es lo que engendra? Que surjan los llamados oligarcas que existen hoy en Rusia, y eran miembros de los aparatos de seguridad de la Unión Soviética, que se aprovechan de su posición y de su ubicación en el aparato político y van adquiriendo los bienes que se van privatizando y hacen fortunas millonarias. Esos son los yates que usted ve en la costa azul francesa, son los oligarcas rusos que compran equipos de fútbol en Gran Bretaña, son los oligarcas rusos que se enriquecen. Y entonces la gente sufre eso, de lo cual no irán a salir sino hasta inicios del próximo siglo, del siglo XXI, con la cuestión de que suben los precios del petróleo y Vladimir Putin, heredero de Boris Yeltsin, resulta que logra obtener legitimidad popular a base de redistribuir alguna parte del ingreso por la exportación de minerales hacia la población. Entonces, el gran tema ahí es que Yeltsin también es un tipo desordenado, y le gustaba mucho la cucharada, ¿verdad? Siempre estaba a media llamita, ¿verdad? Y además le hace creer a Gorbachev que estaba enteramente de su lado, y en un momento determinado lo traiciona, y ya Gorbachev, a pesar de que Yeltsin en un primer momento ayuda frente a una insurrección donde toman el parlamento en Moscú, creo que es en el 91 o 92, no recuerdo exactamente, pero después
le clava el puñal en espalda y se queda él con el poder cuando Gorbachev se va a finales de diciembre del 91, si mal no recuerdo. Ese es el gran problema de Yeltsin, y Yeltsin después engendra a Putin, y Putin también se engendra solo, porque Putin es un exagente de la KGB, la policía política, la cruel policía política fundada por Félix Dzerzhinsky. La NKVD, que era la antecesora de la KGB, es fundada, y esa policía política, ¿qué es lo que hace? Todos sus grandes, le llaman en Rusia los siloviki, esos grandes funcionarios de policía política se apoderan del poder en la Unión Soviética, en la Rusia postsoviética, y se hacen millonarísimos y controlan el poder económico ruso hoy día. Gran diferencia con Gorbachev, que es un hombre que muere pobre. Muere relativamente pobre, tiene una pensión, etcétera, pero muere como nació, con la humildad y la sencillez campesina de los campesinos de Stavropol en una zona agrícola en el sur de Rusia. Cómo es de caprichosa la historia, ¿verdad? Y el destino, porque Gorbachev nace y crece políticamente siendo un comunista, convencido, ateo incluso, Mikhail Gorbachev. Impulsa, creo que es en el 88, cuando entra la Glasnost, o empieza a funcionar la Glasnost, da enormes libertades individuales y libertad de religión que no tenían los soviéticos, y libertad de expresión que no tenían los soviéticos. Después viene el pleito con Yeltsin, la época postsoviética, funda un partido socialdemócrata, Mikhail Gorbachev, y después hace cosas tan locas, y a esto me refiero a los caprichos de la historia. Sale en un comercial de Pizza Hut con su nieta. Ya posterior a su paso por el gobierno. Así es, ya posterior, ya después, ya en la era postsoviética y pos Gorbachev y pos Yeltsin. Sí. O sea, representa a Rusia en el funeral de Reagan. Sale un anuncio con su nieta de 60 segundos en Pizza Hut, funda una fundación que se llama la Fundación Gorbachev, que tiene la sede en San Francisco, no en Rusia. Es decir, la historia tiene muchos caprichos interesantes que no disminuyen porque son muy simbólicos, don Constantino. Sí, no, y esos caprichos tienen que ver también con la naturaleza y el carácter represivo del régimen de Yeltsin y también de Putin. Es decir, recientemente Putin había señalado, como lo hace Daniel Ortega en Nicaragua, que las ONGs no pueden recibir fondos del extranjero, y que si reciben fondos del extranjero se les cataloga como agentes del extranjero y se les puede suprimir su personalidad jurídica. Y entonces Gorbachev a su fundación la tuvo que sustraer de ese influjo por controlarlas desde afuera. Entonces funcionó una parte del tiempo la fundación con los fondos que recibió Gorbachev por el premio Nobel. Inicialmente, Nobel de la Paz, inicialmente recibía fondos de diversos fundaciones internacionales, pero tuvo que suspender eso, y inclusive utilizó parte de los fondos del premio Nobel para fomentar la creación de un periódico, Novosaya Gazeta, que se tuvo que suprimir recientemente porque estaba dando informaciones sobre la invasión a Ucrania que no le convenían a Vladimir Putin. Entonces, esos son los caprichos de la historia, y aquí vale la pena hacer una reflexión. El marxismo siempre se ha autodefinido como llamémoslo así, la ciencia de la historia. Es supuestamente una ciencia, entre comillas para mí, que permite vislumbrar el sentido de la historia, por dónde va el mundo, qué es lo que va a pasar, y
postula en el materialismo histórico, sin hablar del materialismo dialéctico, donde Stalin se metió también a hablar de ciencia natural, pero postula de que hay leyes de la historia y que si uno conoce esas leyes de la historia puede decir hacia dónde van las sociedades, cuál es su destino y cuál es el origen de esas fuerzas históricas. Bueno, resulta que esos caprichos de la historia son caprichos importantes cuando uno ve la historia, porque la historia no es solo la ley ineluctable desde una perspectiva el gran filósofo alemán Hegel, sino en historia hay azar, hay caprichos, como lo definió usted anteriormente, hay cosas que no están regladas por leyes inmutables, sino que ocurren por accidentes históricos a veces. Desde luego que hay factores estructurales que se pueden interpretar, pero pretender, como pretendía el marxismo, yo diría ingenuamente, entender la historia desde la comunidad primitiva hasta el fin de la historia en el comunismo, llevó a muchos de estos errores que no pudieron entender, por ejemplo, fenómenos como el nacionalismo al interior de Rusia mismo, la etnicidad, la religión, y usted hacía mención a esto. Digamos, figúrese que, por ejemplo, Gorbachev era comunista, pero lo bautizaron en la Iglesia Ortodoxa, lo bautizó la abuelita, porque unos abuelos eran ortodoxos y los otros abuelos eran comunistas. En una casa había íconos de Cristo y en otra casa había fotos de Marx y Engels. Entonces, Rusia es un país muy complejo. Aún hoy día, después de 70 años que vivieron el régimen comunista. Yo visité San Petersburgo hace unos años y, bueno, me encontré que las iglesias las habían transformado en piscinas comunales. Había piscinas comunales en las iglesias para resistir el invierno crudo allá en San Petersburgo. ¿Y qué sucede hoy día? Vladimir Putin, comunista, agente de la KGB, hoy día está en una relación intensamente de solidaridad con el patriarca Kirill, que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, donde el patriarca Kirill ha mandado a bendecir, tremendo, los aviones rusos que bombardean en Siria. Y el régimen ruso actual es un régimen conservador, persiguen a los homosexuales, persiguen a las roqueras y además están hechos un amor, para ponerlo así, con la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Por qué? Porque ya no hay legitimación del marxismo como ciencia de la historia y como ciencia de análisis de la sociedad, sino que hay que buscar la legitimación del régimen en otro lado. ¿Y a dónde le están buscando? Le están buscando en la religión, que a pesar de 70 años de materialismo histórico y de materialismo dialéctico, ya ahora no es el opio del pueblo del cual hablaba Marx, sino que es una de las fuentes legitimadoras del régimen de Putin, que es un régimen autocrático, conservador y de derecha. Sí, yo creo que muchas veces, buena parte de la población, no es el caso de don Constantino, despreciamos las cosas más íntimas y humanas como motivo de la revolución de los pueblos. No sé, por ejemplo, las manifestaciones del 11J en Cuba se dieron por algo en particular. Se fue la luz, la gente ya no soportaba no tener luz, hacía un calor del demonio, había muchos mosquitos y la gente se tiró a la calle. ¿Okay? El hecho de brindarle libertad de expresión y libertad religiosa al pueblo soviético, yo creo que pesaron muchísimo, porque finalmente podían decir lo que pensaban, podían oponerse a lo que hacía su gobierno y también de alguna manera a veces tal vez no vemos con claridad el peso que tiene la fe en las decisiones personales, la compartamos o no las compartamos, y eso, digamos, si hay algo que mueve a una persona, es la fe. Y eso, digamos, es muy fuerte. Y yo creo que es uno de los cambios fundamentales
que originaron, digamos, el colapso de la Unión Soviética. Pero hay un rompimiento entre Gorbachev y Putin. Yo creo que ambos disimularon durante buena parte del tiempo. Es decir, en 2009 el que envían a Estados Unidos a intentar ahí destensar las relaciones es a Gorbachev. El 2 de marzo de 2020, en el cumpleaños 89 de Gorbachev, Putin felicita a Gorbachev y dice que hay que reconocerle su importante papel en la historia. Pero cuando empieza la guerra en Ucrania, Gorbachev es uno de los grandes críticos de la guerra en Ucrania. Y eso genera un rompimiento absoluto con Putin, quien incluso en las últimas horas alega problemas de agenda para poder ir al funeral de uno de sus antecesores. Alemania tenía banderas a media asta. Occidente lo reconoce como parte fundamental del fin de la Guerra Fría. En Rusia, hoy, en el gobierno ruso, lo califican, como lo recordó don Constantino, como el protagonista de la peor catástrofe del siglo XX, pero además como un crítico con las políticas de Putin. Es decir, en los últimos 3 años se rompieron completamente cualquier relación que tal vez disimulada mantenían los dos, don Constantino. Sí, no, figúrese que es que relaciones contradictorias, porque por una parte en el último tiempo ha sido bastante crítico de Putin, pero sin embargo apoyó la invasión de la anexión de Crimea. Y ese es un tema que algunos, desde la perspectiva de lo que él promovió en el pasado, le reprochan. ¿Cómo es que usted, que se puso del lado de la autodeterminación e independencia de los pueblos, aprueba la anexión de Crimea, que es algo... Esa es una zona compleja, digamos. Crimea era ucraniana porque Nikita Khrushchev, el premier, era de la parte este de Ucrania, y le había cedido Crimea a Ucrania en 1954. Crimea ha sido ocupada por los otomanos, fue ocupada por los tártaros, que los expulsaron en determinado momento. Esas son zonas donde han pasado todos los imperios una y otra vez, y imperios muy diversos. Entonces, uno podría decir, bueno, se excusa esa toma de posición de Gorbachev en ese sentido por lo complejo de la realidad. Pero lo cierto es que en el último tiempo fue un crítico muy fuerte, pero muy moderado, porque sabía que era vulnerable. Y además, recuérdese usted que en la historia de la Unión Soviética no es sino hasta la época de Nikita Khrushchev que alguno de los opositores o críticos o disidentes, muere en su cama y en paz. Lo que hacía Stalin era que mataba a la gente o la mandaba a Siberia para que se muriera de frío, ¿verdad? Entonces, Gorbachev sabía que en algún momento podrían atentar con él. Además, estaba un poco deprimido en los últimos años porque él amaba a su esposa y su esposa murió de leucemia. Entonces, el hombre le bajó el octanaje, para usar esa expresión un poco cruel ante un hecho tan tremendo como ese. Pero yo creo que quisiera hacer una elaboración en torno al tema de la religión, que usted lo tocó, que me parece muy importante. El tema de la religión, cuando la gente dice que el marxismo lo que predicaba era que la religión era el opio del pueblo, lo que se refieren es a una frase de Carlos Marx, que escribe en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, donde dice la religión es el opio del pueblo, pero generalmente se omite la segunda parte de la frase. La segunda parte de la frase, o es el suspiro de la criatura oprimida. Cuando usted está oprimido en una situación de represión, usted acude a Dios para que lo ampare. Y eso es una parte positivísima de la religión, y no solo en la represión política, sino en la dificultad de existir. La religión, hay algunos que no somos religiosos, pero yo reconozco claramente que la religión tiene una dimensión positiva en redimensionar las pasiones humanas
en suministrar una salida a los grandes problemas de la vida. Y lo que los rusos no vieron, los soviéticos en su momento, es que creyeron que nada más era un instrumento de resignación para que la gente no se movilizara. No, es un suspiro, decía Marx, de la criatura oprimida por la vida u oprimida por las instituciones políticas. Y eso fue muy importante. Por eso fue importante la contribución de Gorbachov al permitir la religión, la apertura religiosa, pero también por eso estableció relaciones diplomáticas, que yo lo mencionaba hace poco, con el Vaticano. ¿Ah? Claro. 2:49, tengo que ir a una pausa. Dice William Artavia, dice: decir que Putin es comunista demuestra lo mal informado y tendencioso que es este programa, típico de la prensa canalla que sigue la línea política impuesta. Pero yo dije todo lo contrario. Por eso lo que le iba a decir es, William, ponga atención, don Constantino dijo que Putin era de derecha, pero además, ya seguir con la necesidad de la prensa canalla a esta altura, hablando. ¿No será que ese señor es un algoritmo que donde oyó Putin izquierda reaccionó en automático? Es un bot. No creo. Nada más pongan atención. Saludos, William Artavia. 2:50, vamos a la pausa. Regresamos con más de matices porque don Constantino va a tener que escoger canción de cierre. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos... La radio de Costa Rica, 2:55, nos queda solo un minuto, que yo quisiera pedirle una reflexión, don Constantino. A mí sí me parece, digamos, una despedida desteñida, si se me permite el término, a uno de los mayores protagonistas de la historia. Otro capricho de la historia también, don Constantino. Sí, yo pienso que es desteñida en Rusia en este momento, pero yo creo que la aclamación universal que ha recibido este hombre de paz es importantísima. Es importantísima, es un hombre que evitó con su acción que se perdieran millones de vidas en guerras en Europa, en los Bálticos, en el Cáucaso o en Asia Central, para resistir la desintegración del Imperio Soviético. Es un hombre que prefirió la paz antes que el fusil, y yo creo que eso es extraordinario. La humanidad no olvidará eso y será uno de los hombres más importantes en la historia de la segunda mitad del siglo XX. Así es, habrá que ver dónde ubica la historia, dónde lo ubica hoy a Gorbachov. Queda sencillo, ya lo podemos ver en los libros de historia. Habrá que ver en el futuro dónde ubica los libros de historia a Vladimir Putin, don Constantino. Él lo va a ubicar muy mal, ¿verdad? Es un carnicero, ¿verdad? Para reducirlo a algo muy simple: invadir un país, burlar la integridad territorial, matar civiles, niños, bombardear apartamentos. Eso no tiene perdón de nadie. 2:57, ¿con qué canción quiere irse? Mire, yo acabo de ver una película hermosísima sobre Elvis Presley, que la gente lo ha visto nada más como un cantante, y fue un hombre que reivindicó la música negra y fue un rebelde también, y además se enfrentó a la guerra de Vietnam también, no con la extensión y popularidad de los Beatles o de Bob Dylan, pero fue un hombre. Yo recomiendo esta película, creo que está en HBO, acaba de salir, y hay un rock que a mí me ha encantado toda la vida, que es el rock de la cárcel, The Jailhouse Rock, que es una belleza. El rock de la cárcel. Usted sabe que mi canción favorita no es de Elvis, es de un grupo británico que se llama UB40, que se llama I Can't Help Fall in Love with You, no puedo dejar de enamorarme de ti. La versión original, aunque mi versión favorita, la de UB40, es de Elvis Presley, que empieza diciendo: solo los tontos apresuran las decisiones. 2:58, Constantino, ahí suena el rock de la cárcel de fondo. Saludos, un abrazo, gracias. Igual, muchas gracias.